momentos, pero cuando tú estás en esas condiciones, tú dices, bueno, esto es una oportunidad para realmente poder agarrar y decir, mira, esto hay que rehacerlo. El terremoto está abriendo un enorme debate sobre cómo construimos nuestras ciudades y cómo debemos construirlas en el futuro. Hablamos con el arquitecto Juan Carlos Goayol y nos cuenta su experiencia recorriendo la zona cero. Explica por qué considera que ocurrió una auténtica tormenta perfecta. Analiza los errores y aciertos de las construcciones afectadas y plantea cómo debería transformarse La Guaira para evitar que una tragedia como esta vuelva a repetirse. Hablamos sobre las construcciones en los barrios de Caracas y cómo resistieron. Una entrevista llena de análisis técnico, reflexión y mucha esperanza para el futuro. Espero que les guste. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Un placer saludarte. ¿Cómo estás, Jesús? Bueno, impactado con lo que pasó la semana pasada. Entiendo que estás allá y has ido muchas veces a la zona cero. Cuéntame cuál fue tu imagen o cuál fue la situación que más te impactó como arquitecto o como ser humano. Mira, sí, la verdad es que he tenido la oportunidad de ir, ¿no? Sin duda, la diferencia entre cada día que ha transcurrido es notable. Primero porque yo sí creo que ha empezado a haber un poco más de orden. La gente empieza a entender un poco cómo se mueven en esta zona de caos absoluto, donde esos primeros 2 días nadie entendía por dónde se debía caminar, ni cómo se debía caminar, ni cómo se transitaba. Era como un tormento gigantesco. Claro, a medida que fue avanzando los días, la gente se fue preparando más, ya la gente aprendió un poco o entendió que estaban absolutamente en la calle. Y bueno, empezó a llegar gente con mayor experiencia en este tipo de cosas y sin duda se nota, pues. Yo creo que también el tema de un poco la conciencia de la gente de dejar de ir a ver, como decían por ahí, hacer turismo Farandulear. de catástrofe, yo creo que ayudó. La primera vez me tardé 3 horas y media y llegué al puerto. Y fue Ok. el día que colapsó el puente de Caraballé. O sea, bueno, no, sin duda lo que más impacta, primero tu primera imagen, más allá de verlo con ojos de arquitecto, bueno, es La imposible indefensión. entender la cara de la gente porque, lo que te digo, está todo el mundo en absoluto shock, nadie entiende qué pasó. Eh, yo creo que ninguno, nosotros que somos unos tipos jóvenes todavía, eh, Muchacho. unos muchachos, siempre oímos hablar del terremoto del 67 y bueno, crecimos con esa idea, incluso hasta con los mismos compañeros de trabajo, ingenieros que decían que cualquier edificio que había sido construido después del año 67 o con la nueva norma no se iban a caer y eso no pasó, ¿no? Hubo edificios que colapsaron y la verdad es que cuando estás ahí, yo cuando subí y hablé con mi hermano, yo terminé llegando a Caracas de vuelta, creo que eran casi las 4 de la mañana, y le dije, mira, ahí tiene que haber pasado algo más que simplemente los edificios fallaron, porque Entrevisté la semana pasada a Esteban Tenreiro y también me dijo exacto que hubo muchas cosas ahí que pasaron al mismo tiempo. ¿Tú crees, digamos, con tu experiencia, qué crees que pasó todo al mismo tiempo? no lo sé, yo creo que ahí Tenreiro me dio clases a mí en la universidad, en la central. Yo creo que ahí pasa eso de que simplemente hay unas condiciones, como la famosa frase de la tormenta perfecta, ¿no? Cuando tú estás en un sitio que de donde te volteas, tú haces un 360 así a pie y te das cuenta que todo lo que está alrededor tuyo, edificio, casita, todo, absolutamente todo lo que tienes alrededor está en el piso. Tú dices, bueno, o sea, aquí no se construyó todo mal, ¿no? Y yo se lo he dicho, he tenido esta conversación con mucha gente del rubro, gente interesada, y yo se lo digo, nosotros nos hemos caracterizado por tener unas construcciones muy, muy bien hechas. Yo he tenido la oportunidad de construir afuera, de hecho he construido en los Estados Unidos y la verdad es que tuve esa experiencia puntual. Estábamos haciendo una casa y donde hicimos unas modificaciones estructurales y yo le mostraba al contractor de la estructura cómo hacíamos nosotros las estructuras de Venezuela y él no se lo podía creer porque para él era una estructura de una casa de esas características, para él era una estructura de un Mm. edificio. Yo entiendo que, bueno, que cada quien tiene su norma, cada quien tiene su dominio en la parte estructural y qué utilizas para construir y sin duda son cosas que son incomparables. Ahí está todo el mundo haciendo, sin ánimo de hablar bien de las estructuras que hicieron con Misión Vivienda. Al tema del anime, ¿no? Sí, el tema del anime es algo que es absolutamente normal. Eso se Sí. usa, o sea, Es construcción moderna, entiendo, ¿no?
Sí, y tampoco es tan moderno, pues, o sea, no es que, no, mire, estamos reforzando las vigas con unas tiras de fibra de carbono, no, no, eso se usa hace muchísimos años tú no pones el anime para sustituir algún tema estructural, o sea, lo que haces es sustituye lo que nosotros llamamos el bloque de piñata, que es lo que hace separar las losas nervadas, entonces en vez de meterle el bloque de piñata, le metes el anime. Bueno, una viga de esas anime que tiene 2 metros, la carga un tipo así. Tú no puedes mover ese mismo volumen en arcilla porque es imposible de manejar, ¿no? Y retomando el tema del sistema constructivo, esas casitas, bueno, que yo las llamo las casitas curazoleñas, creo que se llama Barrio Hugo Chávez o algo, tienen una cosa Sí, similar. esas están como en la cabecera de la pista, ¿no? Correcto, están como en esa línea de Catialamar. Eso es, todo el mundo estaba horrorizado por la manera constructiva. Bueno, es una manera constructiva que nosotros no estamos acostumbrados sin duda, pero un sistema constructivo prefabricado que yo sí creo que no estaba diseñado para aguantar grandes movimientos, pero todas fallaron igualito. Eran unos modulitos como Sí, lo he están visto. además orientados este-oeste, los dos módulos de apartamentos este-oeste, y en el módulo central es la circulación por escaleras. Todos desprendieron. El módulo este falló, se caía, se recostaban y todos se comportaron igual. Entonces ahí Mm, debe haber sin duda algún error estructural, pero yo no creo que sea un problema constructivo, creo que es un problema estructural de ese tipo de viviendas. Y con respecto al tema de esa impresión, yo siempre, nosotros además en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, siempre pensamos en esa planificación urbana cuando tú vas por la calle, la carretera, y siempre tratas como de rediseñar las cosas que para ti son un caos, ¿no? Entonces, es muy feo decirlo en estos momentos, pero cuando tú estás en esas condiciones, tú dices, bueno, esto es una oportunidad para realmente poder agarrar y decir, mira, esto hay que rehacerlo. Yo sí creo claro. que hay que hacer un análisis muy profundo de realmente, primero, el comportamiento de suelo. Sabemos que, o esperamos, con el favor de Dios, que no tengamos nosotros esa experiencia en nuestras vidas, pero bueno, se dice que, como lo decían, en una frecuencia de 50 años, esa energía se va a volver a transformar, pues. Entonces, bueno, yo sí creo que va a tener que hacerse un estudio ahí de cómo es este comportamiento, porque yo sí creo que hay unas zonas muy puntuales que se convirtieron bueno, zonas explosivas. Entonces, bueno, ahí habrá que hacer parques, hacer cosas mucho más livianas, olvidarnos un poco de esa construcción masiva donde tienes edificios de 10 losas que lamentablemente no lo aguantaron y como te digo, yo no creo que es un problema de que no había supervisión, de que hay falta de cálculo. Sí, he oído de todo, por supuesto. En una entrevista a una muchacha decir que ella trabajaba en Misión Vivienda y vendían el acero, pero es raro, o sea, eso realmente, seguramente algo de eso existe, pero no todos los edificios, porque en Caraballeda puntualmente, que estuve anteayer, en Caraballeda hay de todo, pues están las misiones de vivienda, están los edificios de gente de gente rica o sea, ahí no quedó Claro. nada. Y ahí exacto, no, ahí no aguantaron ni los buenos ni los malos, o sea, ahí se cayó todo. Ahí se cayó todo. Ahí se cayó todo. Yo estoy seguro que, como te digo, no solamente es un problema estructural, yo creo que simplemente lo que nos pasó fue la tormenta perfecta. Concentración de energía ahí fue muy grande. Sí. Y pensando en lo que me acabas de decir, ¿qué se debe hacer en La Guaira de aquí en adelante? Ya me dijiste que hay que hacer estudios de suelo, hay que planificar un poco mejor. Mira, ¿Cuál sería tu propuesta? yo creo que nosotros, o sea, entendiendo los usuarios de La Guaira sin duda es un sitio turístico donde vive mucha gente, pero hay mucha gente que va de visita, ¿no? Yo creo que eso hay que ordenarlo, como se hacen las planificaciones urbanas, hay que armarlo por necesidades. Yo creo que hay que entender, como te dijo, dónde son esas zonas explosivas y tratar de, bueno, liberar eso lo más que se pueda. Y bueno, los comportamientos que debemos copiar porque funcionaron, porque respondieron bien a los movimientos, porque además no es el primero. Hay cantidades de viejos que entrevistan allá abajo que, bueno, han sobrevivido a las 3 tragedias. Yo creo que esos tipos también hay que hacerles unos estudios, Wow, sí. ¿sabes? El terremoto del 67, el deslave y este terremoto, este doble terremoto, que además esa es otra, ¿no? Que cuando se unen no es lo mismo un avión de una turbina que de dos, ¿no? Entonces, Claro. bueno, es más o menos eso el símil. Yo creo que
Yo creo que hay que entenderlo como una ciudad vacacional. Creo que la escala es una de las cosas que yo variaría, trataría de reordenar. Yo creo que eso tiene una muy buena opción de ordenar. Yo creo que además el tema de Maiquetía va a haber que repensarlo. Nosotros deberíamos, soñando con un crecimiento, eso es un aeropuerto que no sé, que tiene 50 años, pues está quedado en el aparato. Claro, a nosotros hoy por hoy nos queda grande, pero realmente, nada, en una capital de un país en crecimiento y potencia, eso no sirve, pues Mm. un aeropuerto muy interno, pues. Volviendo otra vez al tema estructural digamos desde el punto de vista de los errores que vistes, ¿qué crees tú que se debe hacer para el futuro para no cometer los mismos errores? Más allá de que, o sea, porque en efecto, también por ejemplo en Caracas, ¿qué crees tú que hay que hacer desde el punto de vista de planificación y de ordenamiento en la ciudad de Caracas? O sea, los palos grandes Mira, también. yo creo que Caracas es una ciudad que desde el punto de vista de planificación urbana se planificó, pues, ¿no? Por supuesto, tiene sus inconvenientes cuando tú organizas una ciudad y tienes unas pendientes con las que tienes que vivir, porque no es lo mismo planificar una ciudad en el Valle de Caracas con sus colinas perimetrales que diseñar San Fernando de Apure, ¿no? Y esas cuadrículas, lo que pasa en Nueva York, eso es una superficie que es un plato absoluto. Entonces, bueno, tú ahí puedes cumplir con una retícula que no lo puedes lograr en San Francisco. Caracas yo creo que sí es una ciudad, la parte interna, todo lo que cumple con una orden o una ordenanza, está bastante ordenado. Sin duda hemos visto transformaciones en los últimos años, por la razón que sea. Yo sí creo que las ciudades deben transformarse, pero transformarse con orden. Yo siempre pongo ese ejemplo de tú no puedes pensar en que tú puedes agarrar cualquier tipo de edificación para convertirlo en cualquier tipo de cosa. O sea, hay unas cosas con las que sí puedes y otras con las que no. O sea, tú puedes transformar una casa en un restaurante, bueno, sin duda que sí, pero lo que tú no puedes es transformar esa casa en medio de 4 casas y meter una chimenea que le caiga en la nariz al de al lado. Ese tipo de cosas son salvajadas que hemos estado viviendo, que en el mundo pasan, las ciudades se transforman, inevitablemente se tienen que transformar y tienen que cambiar de uso, pero esos cambios de uso se tienen que hacer con orden. Las cosas que en un momento eran todas las faldas abajo hacia la Francisco Miranda, habían casas y habían comercio, bueno, todas esas cosas se han transformado en casi todo comercio. Y bueno, en el mundo el comercio y la vivienda conviven. Lo que tú tienes es que normarlo. Entonces, bueno, Mm. yo creo que eso dentro de Caracas, yo no diría que haya habido algo que haya sido error de nosotros, ni de planificación, ni de a nivel constructivo, porque bueno, también los ejemplos que tenemos son edificios que estaban muy bien construidos y se cayeron. ¿Y crees que se va a cambiar la regulación de aquí en adelante de la construcción en Venezuela o en Caracas y en La Guaira? Seguro. Sí. Seguro. Yo me imagino que ahí, bueno, y te voy a decir una cosa, yo estoy seguro que en el mundo se empezará a hablar de que, bueno, puede haber Doble terremoto. esa réplica Claro. pegada al otro terremoto, porque por lo general cuando hay el doblete sísmico famoso, bueno, pasa ahorita y a los minutos pasa el otro. Son dos impactos muy duros, pero que tú, bueno, tú te mueves aquí y después te mueves aquí, ¿sabes? Pero cuando te mueves, que por ahí había un ingeniero que hizo una explicación maravillosa que, no sé si es verdad o no, pero a mí me pareció que tenía todo el sentido del mundo. Él hablaba del solape de los dos terremotos. Entonces, cuando tú hablas, que él lo explicaba muy bien en ejes, ¿no? Cuando tú estás diseñado, o tienes un diseño para que se cumpla en un sentido y no en ambos, es lo que hablamos antes, la tormenta perfecta. Por ahí en estructura hay que me perdonen los ingenieros, mi falta de conocimiento, pero hay algo que se llama algo así como el paso del soldado, o algo. Las tropas cuando van Claro. marchando No no pueden. pueden entrar a los puentes marchando porque entran en resonancia. Eso es una broma que se convierte en exponencial. Y entonces, bueno, en vez de que resistas 2.000 kilos, esos 2.000 se convierten en 4 y en 8 y en 16 Sí. y se cae. Entonces, yo creo que eso es algo que pasó aquí, pues. Las estructuras llegaron a su superlímite y se fue al piso. Yo esta mañana, porque te podrás imaginar, ahorita no somos arquitectos ni ingenieros, somos De todo. recogedores de escombros, ¿no? Claro. Estaba en casa de un amigo que le hice su casa hace como 12 años
y bueno, se le cayó una de las paredes que además era un límite del hall de acceso a la casa con el estacionamiento. La pared se cayó sobre los carros y una moto que estaba debajo y empezamos a hablar de eso. También hay un comportamiento raro, si tú te fijas en toda la zona de las misiones de vivienda en el perímetro de Caraballeda, Todos cayeron por un lado. y no solamente eso, sino los que estaban transversales están como en mejor estado, bueno, en mejor estado, o sea, no se fueron al piso. ¿Sabes que yo se lo pregunté a Tenreiro y le dije, ¿a ti no te parece? Claro, habían pasado creo que 20, no sé si fue al día siguiente o 48 horas. A mí me parecía que los edificios todos se habían caído para el norte. O sea, no sé si eso es lo que estás queriendo decir. Sí, a eso me refiero. De repente, estoy haciendo un apartamento aquí en La Castellana, que es un edificio viejo y tiene una modulación estructural típica. O sea, todas las columnas no son columnas, no es simétrico, ¿no? No son columnas de la misma sección en la misma orientación. Tú por lo general siempre tienes una columna que tiene 90 por 60, pero todas están orientadas norte-sur. Aquí en este edificio están mezcladas, entonces tienes unos ejes que tienen el 90-60 en sentido norte-sur y tienes otros ejes estructurales que tienen la orientación este-oeste. Entonces, yo creo que en esas condiciones el edificio como que se va como compensando, ¿no? Estás compensando una fuerza contra la otra. Claro. Especulando, sí, ¿no? Porque al final creo que aquí hay mucha investigación que hacer también, ¿no? Y aquí hay mucho que... Digo, yo estoy seguro que va a haber muchos cambios, seguro van a haber muchos cambios en la norma. No sé a nivel de los refuerzos de acero y ese tipo de cosas, no lo sé, no lo sé. Ahí ya es algo que tendrán que entrar los expertos y los especialistas. Y bueno, hoy por hoy, con todo el tema de inteligencia artificial, bueno, se podrán hacer unos estudios mucho más rápidos y tendremos un panorama mucho más claro de que cuál es la manera, ¿no? Como te digo, nosotros construimos en serio. Hace muy poco, hará un mes, hablando con un amigo en una cena, él es médico y bueno, preocupado por el tema de salud pública en general. Él decía que le aterraba el comportamiento de las barriadas y hablamos puntualmente en Petare. Y yo le dije, miren, tú preocúpate de las otras cosas. Esas casas en los barrios no se van a caer porque realmente esas casas están bien construidas. Están construidas por gente que sabe construir. Ahí hay albañiles, ahí hay Claro, maestros de obras, ahí hay carpinteros estructurales, ahí hay cabilleros. Y claro. ellos saben cómo se construye, ellos saben cuánto con cemento le tienes que echar tú a un concreto en una columna y saben cuánto le tienes que echar a una Sí. losa. Entonces ese comportamiento ellos lo entienden y lo manejan bien, saben dónde se tienen que fundar, ¿no? Ellos no es que son Sí, unos. no es que es un loquito que llegó a construir, exacto. Eso lo hablábamos también en estos días, que interesante que los barrios no habían sufrido o habían sufrido muy poco. Muy poco, Y muy debe poco. ser eso que dices tú también. Claro, eso, Estaban en mejores zonas y la gente sabe construir. ahí hay una terminología en el argot de barrio que es la callapa, y en la callapa llega todo el barrio el día que van a vaciar unas losas. Una sopa, dos cajas de birra, y ahí hay 60 entre obreros, albañiles y todo el mundo vaciando y haciéndolo como se hace realmente el sistema constructivo. Wow. Nosotros usamos una sección que es la sección mínima permitida, que es 30 por 30, y esos panes hacen todo 30 por 30 y en unos pórticos muy pequeños. Y yo creo que es como, me atrevería a decir, que me perdonen los ingenieros que me metan en su terreno, pero yo creo que esas casitas están sobredimensionadas. Interesante. ¿Sabes? Terminan siendo construcciones livianas, independientemente que tú veas a veces un ranchito en un barranco que tiene 4 metros, 4 pisos de alto. Claro. Mira, los damnificados, hablando de otro tema, no de arquitectura, los damnificados en Caracas los has visto. Entiendo que hay muchísimos, ¿no? Sí, ¿Qué se sí. hace con esa gente? O sea, Venezuela creo que está, digamos, también, no hay capacidad para atender a esa gente. Que No, sí, desde el punto de vista sin duda no. arquitectónico, se pueden construir casas rápidas. ¿Qué se puede hacer con esa La gente? verdad es que a nivel constructivo no. Además, no se nos puede olvidar que nosotros somos un país que está bastante quebrado, ¿no? ¿Y Y qué será? ¿Unas carpas en la Carlota? sí, yo creo que aquí, bueno, tenemos que confiar en la buena humanidad. El mundo, yo creo que, bueno, se ha volcado. Yo salí de mi casa a las 10 de la noche porque llegaron 5 gandolas
a un centro de acopio y bueno, eran 5 gandolas con los contenedores de 40 pies, y era impresionante. Y así, en 20 minutos habían 500 personas ahí descargando. O sea, la verdad es La que solidaridad. ha sido espectacular eso. La primera bajada a La Guaira a mí me dejó súper marcado y siempre lo digo y lo diré. Nosotros siempre hemos estado muy conscientes que somos una raza rara, simpática, donde todo el mundo es amable en líneas generales. Siempre, por supuesto, hay un cabeza de machete como en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero en Claro. líneas generales, la gente es educada y empática. Y tú le entregabas comida a una gente y de repente ellos te decían, no, mira, ¿sabes qué? Ya yo comí, dáselo a quien no haya comido. Y esos panas en una casa que tiene 3 paredes de sábana. O sea, eso era lo único Mm. que había. Que creo que la única razón por la que lo hacía era un poco por privacidad, porque Bueno, más nada que eso, ¿no? ¿estás optimista, pa? Yo sí estoy. No, me parece que es enredado. Creo que la parte difícil de verdad, de resolver está por venir, porque bueno, sin duda todos hemos respondido muy rápido y todos los centros de acopio están full de todo. Lo que no podemos es revivir a la gente, ¿no? Esa pérdida lamentable ya pasó, pero la verdad es que la gente ha respondido maravillosamente bien. Pero claro, la gente también tiene que ocuparse de el colegio de sus hijos, de la comida de su casa. Entonces tú puedes ayudar un rato, pero llega un momento donde esa realidad empieza a salir a flote, ¿no? Mm. Y yo sí creo que deben de haber un número gigantesco de damnificados. El otro día decían que era casi 500.000 de personas que habían ahí Creo en que ese el es el número de gente que vivía en La Guaira. 500.000. 500.000 de personas que vivían y bueno, si hablas de un número bajito de edificios colapsados y tal, eso es una tonelada de gente que muchos de ellos no quieren, además, no es que no quieran, es que además no tienen, porque yo el otro día hacía el ejemplo del tema el deslave. Bueno, el deslave sí, sufrió y se afectó todo muchísimo, pero bueno, ahí habían unas placas que podían recibir a su dueño. Claro. ¿Sabes? Bueno, se afectó el piso 1, el sótano, se perdieron los carros, sí, se murió un poco de gente, pero el 2, 3, 4, esas casas estaban ahí, podían ser ocupadas, invadidas de cierta manera. Eso hoy por hoy no existe. Mm. Hoy por hoy esas edificaciones no están, no están. Entonces, esa gente va a tener que reubicarse. Yo creo que por más rápido que tú seas capaz de construir, no eres capaz de construir 100.000 viviendas, pues. No, no. Bueno, además lamentablemente este régimen no se ha especializado en eso, ¿no? Entonces, bueno, Sí, sí. No, ya más allá de especialización o no, o sea, no lo han hay hecho. una realidad, pues hay una realidad que es que, por eso que te digo, yo creo que la ONU, OEA, que no es que yo sea fan de ellas ni un poquito, pero yo Sí, creo que aquí uno van a, tiene que ayudar a todo el mundo. claro, y yo creo que sí, ahí van a tener que haber unos campos de refugiados, unas carpas y Claro. eso es enredado. ¿Cuándo vuelves a La Guaira? Seguramente mañana volveré, pues, ¿sabes? Que bueno, uno siempre dice que no, pero a la hora que te piden ayuda, bueno, yo me acababa de bañar y ponerme mi pijama ayer, dije, me voy a acostar temprano. Mira que llegaron 5 gandolas y agarré a Ok. mi hijo mayor, nos montamos en el carro y nos fuimos. O sea, poco ahí con actitud de bombero, que además la verdad es que vale la pena aplaudirlo. Bueno, Juan Carlos, gracias por tu tiempo, gracias por las buenas Sí, anécdotas y comentarios y nada, espero que tú y tu familia estén bien y que nos veamos pronto. gracias a Dios, todo bien, los viejos bien. Y bueno, ojalá tengamos oportunidad de reconstruir el país como es debido y con buenas ideas, Vale, gente nueva, gente con ganas y bueno, hacerlo en serio. ojalá. Dale, Amén. pana, un abrazo. Un Nos vemos abrazo, pronto. Chao. seguro, cuídate. Chao, chao.